Hechos capítulo 4. Vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo 12 el día de hoy. El sermón se titula En ningún otro hay salvación. Hechos 4 del 1 al 12. Antes de entrar en el mensaje, hagamos un muy breve repaso. ¿Por qué digo repaso? Porque el contexto de lo que vamos a ver en este capítulo 4 está en el capítulo 3. Entonces, eso es algo bien importante que tenemos que tener claro, todo lo que hemos estudiado del capítulo 3, que ha sido bastante. Si usted no ha estado con nosotros los servicios anteriores, ¿verdad? Estamos predicando expositivamente el libro de los Hechos. Cuando digo expositivamente estamos versículo por versículo, ¿verdad? O capítulo por capítulo, si lo quiere ver así, del libro de los Hechos, ¿verdad? En orden tal cual está escrito, sin saltarnos ninguno de ellos, sabiendo que todo lo que ahí está es útil para nosotros. ¿Qué nos permite eso? Que vamos a predicar lo que el Señor quiere que se predique para ese día. O sea, no voy a saltarme, no es que voy a decir, no, mire, es que el 4 está muy difícil, entonces mejor veamos el 5 primero y ahí después volvemos. No, vamos a irlo estudiando en orden y eso va a traer beneficio a nuestras almas. Recordemos que el capítulo 3 nos va a hablar del milagro, de la curación, ¿verdad? De la sanidad de un cojo de nacimiento. Una persona que no podía caminar desde, ¿verdad? De toda la vida nació con el problema en sus piernas. Entonces, esto hemos recalcado que esta persona obviamente tenía estaba atrofiado, ¿verdad? Todo su sistema motor. Esta persona, sus piernas nunca las había podido utilizar. Entonces, a él lo ponían día con día a la puerta, ¿verdad? En el templo, que una puerta que se llamaba la Hermosa. Todo eso lo tenemos que tener conocido ahora. Pedro y Juan van hacia el templo. Ellos lo ven fijamente. Esta persona que pedía limosna espera recibir de ellos algo. ¿Y qué es lo que les dice Pedro? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor, ¿verdad? Levántate. Versículo 6, leo textualmente. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Esto es muy importante para que entendamos lo que vamos a ver en el capítulo 4. Le toman de la mano, lo levantan y sus pies y tobillos se afirman. Que esto es un milagro impresionante. Esta persona, como les digo, no había podido caminar. Hemos recalcado que sus piernas probablemente estaban muy flaquitas, ¿verdad? A las personas se les deteriora totalmente cuando alguien no ha podido caminar, ¿right? Los músculos no tienen ejercicio. Él está ahí agarrado, ¿verdad? Él está contento al templo, ¿verdad? Saltando, ¿verdad? La gente se sorprende de verlo ya, que una persona que no tenía movilidad ahora camina, no solo camina, sino que salta y está dando gracias a Dios por el milagro que ha ocurrido en su vida. Entonces se viene la gente a ver qué es aquello que está pasando y Pedro empieza a predicarles el evangelio. ¿Verdad? Empieza Pedro ahí, vamos a ver por lo que dice Lucas, que es el autor de Hechos, que probablemente Juan también, ¿verdad? Estaba predicando. Lo que pasa es que Lucas nos presenta un resumen nada más de la predicación. Vemos que en esta predicación de Pedro, el que hace, los confronta con su pecado. Les dice, ustedes mataron al autor de la vida, ¿verdad? No se las pone suavecito, ¿verdad? Él les confronta con su pecado, pero los llama al arrepentimiento. Ella les dice que ellos fueron los que entregaron a Jesús, que lo negaron delante de Pilato, que cuando Pilato lo iba a soltar, ellos más bien le pusieron trabas para que eso ocurriera, pidiendo que se le soltara al criminal. Y ellos negaron al santo y al justo, al autor de la vida, como les digo. Los llama a arrepentirse y a que se conviertan. ¿Para qué? Para que sus pecados sean borrados. Y esa era la gran esperanza, ¿verdad? Que los pecados, a pesar de ser tan terribles, de entregar al Hijo de Dios, de matar al autor de la vida, sus pecados podían ser borrados. Y ese podían ser borrados, vimos por qué. Porque alguien pagó el precio por ese pecado. No es simplemente que el Señor se olvidó de los pecados y ya, sino que alguien pagó el precio y ese alguien es Jesucristo. Y esa es la predicación, eso es lo que predicamos. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia. A pesar del pecado tan terrible que hemos cometido, Cristo pagó por el pecado de su pueblo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que veíamos en la mañana, ¿verdad? ¿Qué pasó?
uno de los ladrones que estaba muriendo precisamente por lo malo que había hecho, le dice a Cristo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre no tenía nada que ofrecer por su salvación. Precisamente él reconoce que está muriendo por tener malas acciones, por haber actuado mal. Pero él le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo pagó, y pagó un muy alto precio por el pecado que hemos cometido. Y entonces, ¿qué les decía Pedro? Si usted se arrepiente, van a venir a su vida tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. No es que todos sus problemas se van a solucionar, no. Pero en medio de esos problemas, usted va a tener tiempos de refrigerio. Eso es muy importante que lo entendamos. No es esa vida abundante y buena que prometen los de la prosperidad y que su mejor vida aquí y ahora. Eso no es lo que el Señor dice. Más bien Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hoy vamos a ver en la predicación que precisamente los apóstoles van a empezar a sufrir la consecuencia de predicar el evangelio. La iglesia va a empezar a experimentar algo que es que este evangelio es olor de muerte para algunos. Para algunos es olor de vida, para algunos es una buena noticia, pero para otros va a ser una piedra en la cual se van a tropezar. Les habla Pedro de que Jesús es el cumplimiento de lo anunciado por Moisés, de lo anunciado por los profetas, y sigue Pedro predicándoles el evangelio. Entonces, en el capítulo 4 vamos a ver qué pasó, qué pasa con esa predicación de Pedro. Y ahí los invito a que abramos el capítulo 4 del libro de los Hechos y vamos a leer del 1 hasta el 12. Pero es importante que tengamos ese contexto bien claro. Hechos 4 del 1 al 12. Hablando ellos al pueblo, en la predicación que estaba Pedro, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado de los hombres en que podamos ser salvos. Ese versículo es la cereza de ese pastel. Vamos a tratar de ver este texto tan hermoso por partes para ir cubriéndolo. Ya dimos una introducción breve de lo que cubría el capítulo 3 y vamos a estar viendo cómo Pedro y Juan son encarcelados. Vamos a ver también la pregunta que le hacen a ellos de con qué potestad o en qué nombre es que ellos hicieron esto. Y vamos a ver también que la respuesta de Pedro va a ir a dejar claro que no hay otro nombre. O sea, el nombre de Jesús es el nombre para finalmente llegar a entender de qué nos salvó el Señor. O sea, porque dice: no hay otro nombre que podamos ser salvos, pero salvos de qué. Y es ahí donde vamos a ver más las aplicaciones del mensaje que tenemos esta tarde para que entienda la iglesia de qué nos ha salvado el Señor. Bien, comencemos la exposición de la palabra del Señor, versículos 1 al 3. Vamos a ir versículos por grupo de versículos. Versículos 1 al 3 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos.
y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos vinieron, dicen resentidos, ¿verdad? La Reina Valera. Lo que pasa es que la palabra resentidos para nosotros, ¿verdad? En nuestro contexto, es como que vienen ahí, ¿verdad? Cabizbajos de que, como cuando alguien esperaba que lo felicitaran por el cumpleaños y no lo felicitaron, se resiente, ¿verdad? Por eso. Entonces, la palabra resentidos aquí tenemos que entenderla como indignados. O sea, ellos llegaron y a buscar a Pedro y a Juan indignados de lo que estaban haciendo ellos. ¿Y qué los indignó? Dos cosas. Uno, que estuvieran enseñando al pueblo. Ellos no podían soportar que dos personas del vulgo, como después les van a decir, estuvieran enseñando al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos eran los maestros. Ellos son los que tenían que enseñar, no ellos. Tenían que ser los sacerdotes, tenían que ser los saduceos, tenían que ser los escribas, pero jamás hay un par de discípulos de Jesús. Entonces estaban indignados de que enseñaran al pueblo usurpando su autoridad, pero también estaban indignados por otra cosa, porque anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Vean que lo dice claramente el versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Eso les molestaba. ¿Por qué? Porque recuerden que los saduceos no creían en la resurrección. ¿Se acuerdan cuando le ponen a Jesús la supuesta traba o trampa, ¿verdad? Para hacerlo caer y le dicen, mire, es que había un hombre que tenía una esposa, ¿verdad? Y este falleció, entonces la tomó su hermano y este también falleció y así siguió y con ninguno tuvo hijos. Entonces, ¿qué de quién sería mujer cuando viniese la resurrección? Esa era la pregunta que le habían puesto a Jesús porque los saduceos no creen en la resurrección o no creían. Entonces, eso también los indignaba. Recordemos que los principales opositores al Señor Jesús fueron las autoridades religiosas, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, Jesús predicando, hasta los pobres ¿verdad? Y las prostitutas y los publicanos oyendo por la misericordia de Dios la palabra, y ahí estaban los religiosos criticando a Jesús, las autoridades. Y en los evangelios se nos narra cómo principalmente esos opositores eran los fariseos. Entonces, eso lo tenemos claro. Ellos logran arrestar a Jesús y lo llevan a la cruz, como veíamos ahora. Ahora, ciertamente algunos de esos fariseos fueron salvos. Tenemos el caso de Nicodemo, tenemos el caso de José de Arimatea. Probablemente, ¿verdad? Él era fariseo, eso es lo que se cree. Y tenemos el caso de Saulo, que Saulo reconoce que dentro de su bagaje judío, él era fariseo. Pero ahora vemos a otro grupo, vemos al grupo de los saduceos, que son los que se están oponiendo en este momento a la predicación de los apóstoles. Ellos, tengamos claro, no creían en la resurrección. Ellos se constituyeron enemigos de los apóstoles precisamente porque ellos estaban proclamando que Jesús había resucitado. Ellos le dicen, ustedes fueron los que lo crucificaron, ustedes lo mataron, pero el Señor lo resucitó. Y al hablar ellos de la resurrección de Cristo, están hablando de la resurrección de los muertos en Cristo también, porque dice que eso es lo que les molestaba, que en Cristo hablasen de la resurrección en Cristo. Los fariseos eran numerosos, eran populares, pero los saduceos también se caracterizaban, ¿por qué? Por ser ricos y tenían mucho poder político. Los saduceos controlaban el sacerdocio en Jerusalén y tenían el respaldo de las autoridades romanas. Versículo 4. No pierdan el pasaje que estamos estudiando. Versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Entonces vean qué interesante, nos empieza a hablar del arresto y nos mete aquí un pero. Llegan los saduceos, llegan estos principales, arrestan a los apóstoles y nos dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. En la lectura que traemos del pasaje, esto nos debería ser como un quiebre. Como decir, qué raro, ahí viene la narrativa de que los arrestan, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Entonces, para describir esta sorpresa, vean qué interesante, una cita que me encontré de Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo era un predicador y un teólogo del siglo IV. Él vivió entre el año 347 y el 407. Y Crisóstomo decía esto con respecto a este pasaje. ¿Cómo es eso? O sea, dice, ¿cómo es eso? ¿Los vieron acaso honrados a los apóstoles? O sea, ¿los vieron como que les estaban dando honra a ellos?
¿No los vieron más bien encadenados? Esta gente está viendo que quienes le estaban predicando se los llevaron presos. No los están viendo honrados, ¿verdad? Por la gente, los están viendo encadenados. ¿Cómo fue entonces que creyeron? Y entonces hace esta pregunta Crisóstomo: ¿no se ve en esto el evidente poder de Dios? Era de suponerse que hasta los que habían creído anteriormente flaquearan en su fe al ver a los apóstoles encarcelados. O sea, la reacción lógica humana más bien hubiera sido que se desanimaran y entonces se dispersaran. Pero no, más bien dice que creyeron. Ve lo que les está pasando a los apóstoles, pero aún así creen la palabra que les ha sido predicada. Y se convierten, dice, como 5,000. Justo González, que dice que no es Justo Orozco. Justo González opina lo siguiente sobre este versículo. Dice lo siguiente: Lucas pone este versículo precisamente en este lugar para señalar que la fe no es cosa únicamente de los buenos tiempos. Y eso es algo muy bueno. O sea, los creyentes van a tener esa fe no solamente en tiempos buenos. Y que no son necesarios el prestigio y el poder para que las gentes crean. Al contrario, es precisamente en el momento en que los poderosos muestran su desaprobación y lo hacen con mano fuerte que el número de los creyentes aumenta. Cuando los líderes muestran esta oposición, más bien el cristianismo empieza a crecer. El Señor se glorifica y en medio de esa persecución va a traer conversión de su pueblo. Entonces, este es como está pasando este arresto, pero sepan que hubo poder del Señor salvando a los suyos. Así es como tenemos que ver este versículo. Seguimos la lectura porque es extenso esta porción. Versículos 5 al 6. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Entonces, debido a que esto es muy importante, ¿por qué? ¿Por qué pasa al día siguiente? ¿Verdad? Los arrestan, pero al día siguiente es que ocurre esta reunión. Y eso pasa porque los apóstoles fueron arrestados ya tarde, dice el versículo. El juicio fue pospuesto hasta el día siguiente, ya que por ley el Sanedrín se reunía en el periodo entre los sacrificios de la mañana y la tarde. La ley establecía que ellos se tenían que reunir en ese periodo de tiempo. Y como los apóstoles fueron arrestados tarde, los metieron a prisión para esperar a que llegara el día siguiente y poder llevar a cabo el juicio. Para que sepan, esta gente que viene acá, uno nada más lee ahí ancianos, escribas, gobernantes, Anás, Caifás, Juan y Alejandro y los de la familia de los sumos sacerdotes. Y se imagina que es ese grupito. No, son llevados al Sanedrín, son llevados al mismo tribunal, digámoslo así, a esa corte que juzgó al Señor Jesús. Y solo para que tengamos una idea de eso, esto está conformado por 71 personas. Este grupo que va a juzgar a los apóstoles en ese momento está compuesto por 71 personas. Aunque los ancianos eran respetados por sus consejos y los escribas por su conocimiento, en la ley de Moisés, los líderes de este cuerpo gobernante eran los saduceos, junto con el sumo sacerdote, que era el que servía como presidente del Sanedrín. Lucas no detalla qué pasó con los apóstoles en la prisión, ¿verdad? No sabemos, nada más fueron llevados en la tarde en la prisión y al día siguiente al Sanedrín. No sabemos qué pasó en ese tiempo. No sabemos qué pasó con el cojo de nacimiento durante ese tiempo. O sea, son aspectos que no tenemos claro. Describe el juicio que, como indiqué, tiene lugar al día siguiente, cuando los saduceos y la familia del sumo sacerdote reúnen al Sanedrín. Nada más un tema nada más un tema de que lo tengan ahí apuntado aparte. Anás ya no era el sumo sacerdote para ese momento, pero se acostumbraba a que los que habían tenido el título de sumo sacerdote lo conservaban. O sea, era como un título honorario que les quedaba. Y Caifás era el sumo sacerdote en función. Él era yerno de Anás. Entonces, a eso ahí van a ver que eso iba quedando en familia. Versículos 7 al 9. Y poniéndoles en medio, entonces viene el Sanedrín, están reunidos las 71 personas y a ellos los ponen ahí en medio. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo:
gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Lleguemos hasta ahí. Entonces, al día siguiente de que todo esto había ocurrido, Juan y Pedro son interrogados por el Sanedrín, son las autoridades, el cual se reunía en un semicírculo. Entonces, imagínense, hay un semicírculo, ¿verdad? Y los apóstoles fueron puestos justo en el medio. Esto era así porque todo estaba diseñado para intimidar a los que iban a ser juzgados. O sea, ese semicírculo y poner a 71 personas rodeando a esta persona, ¿verdad? Ahí que está en el centro, está diseñado para causar intimidación en estos que van a ser interrogados. Los miembros del Sanedrín seguramente se sentaban en asientos elevados, por lo que eran examinados estas personas estando ellos de pie, los que estaban en el centro. Entonces, yo quiero que usted se sitúe en ese lugar en este momento. O sea, yo no sé si a usted le ha tocado, como no sé si lo he dicho en otras ocasiones, pero si a usted le ha tocado ir a un juzgado, a ser testigo, en un juicio de tránsito o lo que sea, a usted le entra justo, lo intimida. Estar ahí frente a un juez, estar ahí frente a un fiscal, frente al abogado que está defendiendo a la parte acusada, todo eso intimida. Ahora imagínese usted en medio de un tribunal de 71 personas, donde lo van a interrogar y el interrogatorio empieza preguntándoles a ellos con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Esa es la pregunta que les hacen. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué potestad? ¿En el nombre de quién? O sea, ustedes son apoderados de alguien o en el nombre de quién. ¿Usted tiene algún título que le dé autoridad para poder hacer esto? ¿O alguien le dio poder para usted hacer esto? No podemos dejar de ver la relevancia de esta pregunta para poder entender la magnitud de la respuesta que va a dar el apóstol Pedro. El Sanedrín quería saber quién le había dado a los apóstoles la autoridad de hacer esto. Ahora, ¿qué es esto? Ya que la pregunta es ambigua. O sea, ellos le dicen, ¿quién le dio a ustedes autoridad de hacer esto? ¿Pero a qué se están refiriendo? Ellos han hecho varias cosas en ese momento. Ocurrió la sanidad. Están predicando salvación en el nombre de Jesús. ¿Sobre qué les están preguntando? O les está preguntando el Sanedrín. Puede estar preguntando quién les dio autoridad de sanar al cojo. Y de hecho así es como lo va a interpretar Pedro en el versículo 9. Sin embargo, queda claro en el libro de los Hechos que la verdadera preocupación del Sanedrín no era que el hombre hubiera sido sanado, eso no fue lo que los molestó, sino que lo que ellos estaban molestos era por el usurpar su autoridad y por el hecho de predicar en Jesús la resurrección de los muertos. Eso está en el versículo 2. Pero entonces Pedro, aprovechando la ambigüedad de esa pregunta, él responde de la siguiente forma y dice que esa respuesta es lleno del Espíritu Santo. Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hace? Deja evidencia de la ironía de lo que está ocurriendo. Es decir, que ellos fueron arrestados por hacer una buena obra, refiriéndose a sanar a un hombre que había sido cojo desde su nacimiento. Pedro contesta que ellos actuaron en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vean lo que dice exactamente el versículo. Dice el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Ven que Pedro toma la pregunta y le dice, se nos está preguntando de sanar a un hombre enfermo. Entonces dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces ahí volvemos a ver al hombre sanado, al que era cojo de nacimiento. Le dice, ustedes lo tienen aquí en su presencia. O sea, él también estaba ahí. Ustedes lo tienen aquí, lo están viendo sano. Aquí quiero también hacer un muy pequeño paréntesis de esta respuesta de Pedro, porque él dice que es en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero él lo que está respondiendo, le preguntan con la autoridad de quién. Y él está diciendo que esa autoridad viene
es de Jesús, es en el nombre de Jesús que ellos hicieron, porque Jesús les dio esa autoridad de hacer eso. Y quiero hacer un muy pequeño paréntesis porque sé que algunos de ustedes vienen de un contexto donde el nombre de Jesús se usaba como un amuleto, ¿verdad? Casi como cuando la gente dice, ¿verdad? Abra cadabra y tiene que pasar algo. Entonces se usaba el nombre de Jesús, algo así, como si fuera una frase mágica. Entonces, cuando los creyentes pedimos algo en el nombre de Jesús es porque estamos unidos a Cristo. Somos sus siervos y por lo tanto estamos trabajando en su nombre. Eso es lo que está pasando. Cuando Cristo nos instruye en su palabra a pedir en el nombre de Jesús al Padre, en su nombre al Padre, se refiere a que pidamos con su autoridad, que pidamos sabiendo que es la voluntad del Señor que esto se haga así. Estar de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que lamentablemente muchos tienen un mal entendimiento acerca de la frase en el nombre de Jesús, usándola como si se tratara prácticamente de una fórmula mágica para alejar el mal, ¿verdad? Así como los que hacen la crucecita así o tocan madera o dicen el nombre de Jesús y creen que eso va a alejar el mal o para atraer lo bueno, ¿verdad? Dice, ay, sí, en el nombre de Jesús, y entonces como que creen que eso les va a traer algo bueno. Es frecuente oír a familiares o amigos que cuando alguien menciona que puede ocurrir algo malo, ¿verdad? No sé, que alguien dice, mire, qué calor está haciendo, se va a venir un temblor bien fuerte. Entonces la gente dice, ay, no, no, en el nombre de Jesús. Ustedes lo han oído, ¿verdad? Eso pasa en las familias. La gente lo toma como si fuera un repelente, ¿verdad? Contra ese tipo de cosas. Una crisis económica o una enfermedad. Entonces, esto no puede ser tomado así en nombre de Jesús. La utilización de la frase de ese modo es como si fuera un amuleto para una persona. Es como los que andan, ¿verdad? Las cadenitas y que eso los va a proteger, los que dejan abierta la Biblia en un X salmo, ¿verdad? Para que aleje todo lo malo del hogar. Eso no está bien. Eso es condenado por la Biblia, más bien. Entonces, cuando actuamos o pedimos algo en el nombre de Jesús, como lo hizo el apóstol Pedro, estamos admitiendo que llegamos a la presencia de Dios únicamente por los méritos de Cristo. Eso es lo que estamos admitiendo. Es por la obra de Cristo por lo que podemos llegar directamente a nuestro Padre y podemos pedirle a Él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, porque Él nos dio esa autoridad de pedirle. Versículos 10 y 11. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Yo quiero que ustedes vean la valentía que tienen los apóstoles en este momento. Le están hablando a 71 personas que lo tienen ahí en semicírculo y que los están juzgando. Pedro les está diciendo, este Jesús, esa autoridad que Dios, es el Jesús que ustedes crucificaron. O sea, en vez de ser ellos los acusados, ahora Pedro invierte y los convierte a ellos en los acusados. Este es el Jesús, este es a quien vosotros crucificasteis. ¿Y saben qué? Es el mismo que Dios resucitó de los muertos. A Pedro no le importa que eso esté lleno de saduceos, que no creen en la resurrección, y le vuelve a repetir ahí de frente, Dios lo resucitó de entre los muertos. Jesús está vivo. Se lo dice ahí de frente. ¿Y saben qué? Les dice Pedro también. Esta es la piedra. Y ahorita vamos a ver de dónde se habla de esa piedra. Esta es la piedra reprobada. Pero el Antiguo Testamento nos dice que la piedra fue reprobada por los edificadores. Pedro hace algo muy interesante aquí. Pedro le dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Entonces lo que Pedro les está diciendo es, ¿saben qué? El Antiguo Testamento, cuando hablaba de edificadores que iban a rechazar la piedra angular, hablaba de ustedes. Hablaba de ustedes. Ustedes lo rechazaron, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En el libro de Isaías, en el capítulo 28, versículo 16 al 17, se nos dice lo siguiente. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo.
En el contexto de este pasaje, Dios hablaba a los burladores y jactanciosos de Judá y prometía enviar la piedra angular. Esa piedra estaba refiriéndose a Cristo. Pedro lo está diciendo así, este Jesús es la piedra. De ese se hablaba, su precioso hijo, que proporcionaría la base firme para sus vidas. Tan solo confiaban en él. En el Nuevo Testamento, ¿qué se nos dice? Por ejemplo, en Efesios 2, del 19 al 21, oigan esto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ven? El cimiento de nosotros los creyentes está sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas, pero la piedra angular, la piedra principal, la del ángulo, es Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Jesús es la piedra, Él es la piedra angular. Y esto lo está diciendo Pedro, precisamente, que es quien hoy por hoy Roma dice que es la piedra, que es esa roca sobre la cual fundó la iglesia. No, la Biblia nos dice que la iglesia va creciendo sobre el fundamento firme, la roca firme que es Jesucristo. Y eso también lo afirmó Pedro con su boca, en la predicación que le está dando al Sanedrín en ese momento. Desafortunadamente no todos ven la perfección de esa piedra angular. Algunos la rechazan. Ahora veíamos en el TED, algunos se le fueron a Jesús, lo rechazaron. No lo vieron como alguien importante. Por eso Pedro no solo le dice que ellos fueron los que crucificaron a Jesús, sino que también le dice que ellos son los edificadores a los cuales se refiere el Salmo 118, 22. Vea lo que dice el Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero ven que el Salmo 118 dice la piedra que desecharon los edificadores. Y Pedro en el mensaje de hecho dice, Jesús es la piedra que desecharon ustedes, los edificadores. Pedro le dice, ustedes fueron el cumplimiento de lo que se profetizó en el Salmo 118. Y mis hermanos, hay que tener valentía para poder hacer eso. Para estar parado frente a un tribunal de esa índole y poder decirles, ustedes cumplieron lo que la palabra del Señor profetizó en el Salmo 118. Ustedes rechazaron a esa piedra perfecta, a esa piedra que no tenía ningún defecto. Ustedes la desecharon. Y entonces, volvamos a la comparecencia del Sanedrín. Esta empezó con la siguiente pregunta: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Pedro ya había dicho que el hombre cojo había sido sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ya esa es la respuesta. Pedro le dijo, ¿cuál es la autoridad? Usted me pregunta, ¿con cuál autoridad? La autoridad es en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero Pedro va a ir un paso más allá. Pedro va a ir todavía más de lo que le están preguntando. Está frente a este intimidante grupo de jueces. Yo quiero que de su mente no deje pensar ese escenario, ahí, de Pedro estando ahí frente a todos estos. Y le preguntan, ¿en la autoridad de quién usted hizo esto? Yo hice esto en la autoridad del nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús que lo hice. Pero ¿saben qué? Además, entiendan que no hay otro nombre. No hay otro nombre. No puede haber salvación aparte del nombre de Jesucristo, lo que les está diciendo Pedro. No hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta verdad resulta repugnante para un mundo idólatra donde aquí reina la supuesta tolerancia, ¿verdad? Donde tenemos que ser tolerantes con todo lo que sucede a nuestro lado. La relatividad de las verdades. Yo no sé, bueno, tolerancia que es muy cuestionable, ¿verdad? En el contexto de lo que estamos viviendo ahora de los Juegos Olímpicos, todos vieron lo que pasó, ¿verdad? En la inauguración, una terrible burla al cristianismo, ¿verdad? Una afrenta de los grupos que proclaman tolerancia, ¿verdad? Entonces, tenemos un mundo que ya está inmerso en el pecado a un punto que ya uno no sabe qué más puede venir en estos momentos. Pero vivimos en un mundo donde supuestamente usted tiene que tolerar todo, ¿verdad? Y que no puede haber verdades absolutas. ¿Por qué? Porque usted tiene su verdad, yo tengo mi verdad, yo tengo que respetar su verdad, usted la mía. Entonces, pensar en alguien que diga que no hay otro nombre en el que se pueda ser salvo,
Eso es un mensaje de intolerancia para el mundo de hoy. Entonces, mucha gente por eso es que ve con malos ojos esa afirmación de exclusividad en el Evangelio de Jesucristo. Lamentablemente, hasta algunas supuestas iglesias evangélicas ven como controversial este mensaje. Yo llegué en todo de la literatura, ¿verdad?, que estudio antes de un sermón, hay gente que le baja el tono a esto y dice, no, pero aquí no es que se está imponiendo, que tiene que ser, ¿verdad? Que no es que es la única opción, es que, claro que sí, es lo que está diciendo el versículo. Pedro les dice, es en la autoridad de Jesús, en el nombre de Jesús, que dice que se hizo esto. Pero también entienda algo. Veamos juntos el versículo 10, 11 y 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Pedro le agrega, y además, ya le dije en la autoridad de quién, ahora también sepan esto, y en ningún otro hay salvación. Eso no se lo preguntó el Sanedrín. El Sanedrín no le dijo que les dijera ¿cómo no? Nada más le preguntaron en la autoridad de quién. Y Pedro le responde que es en la autoridad de Jesús. Y él le dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es en la autoridad de Jesús que sanamos a este cojo. Es por el poder de Jesús que este cojo fue sano. Pero sepan algo, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La gente ama los pensamientos como los siguientes. Todos los caminos conducen a Dios. Ustedes han oído eso, ¿verdad? No importa lo que usted crea, lo importante es que lo crea con fe. No, ¿verdad? Esos son los mensajes de este mundo. Si usted es budista o si usted es, ¿verdad?, cree en Maradona, porque hay gente que tiene la iglesia de Maradona, ¿verdad? Y le llevan ofrendas y de todo. Eso es cierto. Búsquenlo para que vean. Entonces, si usted cree con fe, entonces usted va a ser salvo, porque el Señor lo que ve es la fe, ¿verdad? El catecismo romano dice eso, para que lo indaguen. Los que lleven el curso conmigo el próximo mes vamos a estar repasando eso para que vean. No hay un único camino correcto. Lo correcto es creer en cualquier cosa que funcione para ti. Ese es el pensamiento hoy en día. MacArthur dice lo siguiente con respecto a eso. En esta era de supuesta tolerancia, nadie quiere que la salvación se encuentre únicamente en la persona y obra de Jesucristo. Tales afirmaciones exclusivas contradicen un mundo sin absolutos y dominado por la visión infantil de que yo tengo derecho a determinar mi propia verdad. Predicar a Cristo no es una preferencia, sino una necesidad. Los pastores que no predican a Cristo están matando de hambre a las ovejas. Un pastor que les venga aquí a hablar de los 3 pasos para que usted sea una persona más feliz, ¿verdad?, en vez de predicarles a Jesucristo y a este crucificado, como decía, nos dice la palabra del Señor, los está matando de hambre. Usted no necesita cómo ser una persona de éxito. Usted necesita entender cómo usted ha ofendido al Dios 3 veces santo y que en Jesucristo hay perdón. Que Jesucristo vivió una vida santa que usted no va a poder vivir. Y que Él, esa vida santa que vivió, le es imputada a usted. Y que murió una muerte que Él no merecía morir, que la merecíamos nosotros. Y ese castigo cayó sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Es fundamental que tengamos claro esto si queremos llamarnos cristianos. Si como iglesia no nos aferramos a la verdad contenida en nuestro texto de estudio, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos, entonces no le estamos mostrando la luz de este mundo, a este mundo cegado por el pecado. Si no explicamos clara y tajantemente que no hay salvación fuera de Jesucristo, no estamos predicando el evangelio. ¿Qué dijo Jesús en Juan 8:24? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y si se quiere ser aún más contundente, Jesús no dejó ninguna duda de estas palabras cuando le dijo a sus discípulos en Juan 14:6, yo soy el camino. Él no dijo yo soy un camino, dijo yo soy el camino,
y la verdad y la vida. Y él no dijo una verdad, es la verdad. Y él es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Suena chocante para el que no crea en Cristo, ¿sí? Suena chocante. Entonces, ya, qué bonito. ¿Usted cree que solo ustedes van a ser salvos, los que creen en Jesús? Sí. Porque eso es lo que él mismo dijo. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si no le decimos así de clara la verdad a los seres que amamos, los estamos condenando a una vida en el infierno. No, no, con que usted sea una buena persona. No, no es eso, porque todas nuestras justicias delante de él son como trapos de inmundicia. Estas afirmaciones exclusivistas ofenden grandemente a este mundo. Muchos ven como arrogancia el hecho de que los cristianos insistamos en que en ningún otro hay salvación aparte de Jesús, ya que esto implica que las demás religiones están equivocadas al dar otras opciones de salvación. Lo extraño es que el mundo no ve tan malo el afirmar que el cristianismo o inclusive el mismo Cristo están equivocados, ¿verdad? Ellos no ven malo decir eso, pero sí ven malo que nosotros digamos lo contrario. Muchos ven como algo injusto negarle la salvación a los que de corazón siguen otras religiones o que simplemente son buenas personas. ¿Por qué solo los cristianos pueden ser salvados? Esta forma de pensar evidencia un desconocimiento del Evangelio. Dios salva pecadores únicamente por su gracia y no tiene la obligación de ofrecerle a nadie ni siquiera un solo camino de salvación, mucho menos múltiples caminos de salvación. Cualquiera que oye el Evangelio lo oye exclusivamente por la misericordia de Dios. La salvación le corresponde a nuestro Creador, no a nosotros. Ciertamente Pedro, el mismo apóstol que en un momento de debilidad y pecado tuvo temor de los hombres, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Pedro niega al Señor? Porque él ve que viene la gente, él está ahí cerca de donde tienen a Jesús y le dice, mire, usted andaba con él. No, yo no lo conozco. Ese mismo Pedro que sintió ese temor, ya no tiene temor de predicarles el Evangelio a este grupo de 71 personas que tiene ahí al frente, de defender el nombre de Cristo y no solo responderles de que es con la autoridad de Cristo que ha sido sano el cojo de nacimiento, sino decirles que saben que no hay otro nombre en el que puedan ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que ustedes puedan ser salvos. Este Pedro no tuvo temor de las posibles consecuencias que tendría que enfrentar al hacer una declaración tan chocante a los razonamientos de los hombres. Habló valientemente dejándoles claro a todos estos hombres que qué es lo que realmente ellos necesitaban. La pregunta correcta que debieron haber hecho era cómo somos salvos. No solamente preguntar con qué autoridad habían sanado. Pedro les da la respuesta que ellos sí necesitan oír. Ustedes no pueden ser salvos si no es en el nombre de Jesús. Ahora rápidamente, porque sé que me he extendido más de la cuenta, pero nosotros, y aquí quiero que lo vean como las aplicaciones. ¿Cómo aplicamos este versículo? En ningún otro hay salvación. ¿Pero salvación de qué? ¿De qué lo salvó al Señor? Usted dice, sí, el Señor me salvó, pero ¿me salvó de qué? Cuando Lucas 2, vemos en Lucas capítulo 2, Lucas, que es el autor también del libro de los Hechos, nos relata el nacimiento del Señor Jesús. Vemos que había pastores guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y de pronto se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo que no temieran, porque les iba a dar buenas noticias, noticias de gran gozo, nuevas de gran gozo. Es decir, que les traía el Evangelio. Eso es lo que significa el Evangelio. Buenas nuevas, buenas nuevas. ¿Cuál era esa buena noticia que el ángel les dio? Que había nacido en ese día en la ciudad de David un Salvador. No había nacido un proveedor. Ciertamente el Señor es nuestro proveedor, pero muchos ven a Jesús como el proveedor, como el que tiene que darme y darme. Yo le pido y como si fuera, ¿verdad? Nada más falta frotar la lámpara, ¿verdad? De lo que yo le estoy pidiendo. O un sanador, ¿verdad? Que a veces a Jesús se le ve nada más como para efectos de que me sane de algo. Nos ha nacido un Salvador, refiriéndose a Cristo, el Señor. ¿Por qué esa era una buena noticia? ¿Por qué era una buena noticia que naciera un Salvador? ¿Por qué los miembros del Sanedrín debieron haber temblado ante las palabras de Pedro de que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos? El problema radica en el hecho de que el ser humano común no reconoce que debe ser salvado de algo. Yo no reconoce que tiene que ser salvado. Y tristemente muchos cristianos no tienen claro de qué los salvó el Señor.
Algunos van a decir que lo salvó, ¿verdad?, de una enfermedad. Yo tenía cáncer y el Señor me curó. Otros van a decir que de problemas económicos, yo estaba hundido en deudas y el Señor milagrosamente me sacó de las deudas. Otros van a decir de una situación familiar, mira, sí, yo estaba que ya mi esposa y yo nos divorciábamos, todo, y el Señor nos restauró la reunión, la relación matrimonial. ¿Y creen que eso es la salvación? Solo por la misericordia de los pecadores podemos ver esto como una excelente noticia, que el Señor es un Salvador, el Salvador. La pregunta entonces es, ¿de qué nos salvó el Señor? ¿De qué lo salvó el Señor a usted? Primero, nos salvó de nuestra vana manera de vivir. Dice Primera de Pedro 1, 18 al 21, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Usted vivía en vano, vivía una vida vana. Dice que lo rescató de su vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Él lo rescató de esa vana manera de vivir, no con plata, no con oro, no, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Y oigan esto, y mediante el cual creéis en Dios. Es por medio de él que usted creyó en Dios. Y eso es algo que tiene que quitarnos todo orgullo. Esa es la salvación, que él permitió que creyéramos en Dios a través de él, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En otras palabras, el Señor nos salvó de una vida de pecado, tal y como fue prometido en su nacimiento. ¿Qué dice Mateo 1, 20 al 21? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ven por qué el ángel le dice a José que le pongan Jesús al niño? Porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, ¿de qué nos salvó el Señor? Salvó de nuestros pecados, de nuestra vida, de nuestra vana manera de vivir. Pero no solo de eso, también nos salvó de la ira de Dios. La ira de Dios pesaba sobre nosotros. Tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios 3 veces santo, un Dios amoroso, pero un Dios que también tiene ira. Y está irado con los pecadores todos los días. Se ha hecho como una frase que no es bíblica, ¿verdad? Y aún así muchos cristianos la usan. Dios está airado contra el pecado, pero no contra el pecador. Dicen algunos como si fuera algo. Pero esto es no es una verdad bíblica. Vean lo que dice el Salmo 7 del 11 al 12. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Uy, no, pero qué versículo más feo, eso mejor no lo lea porque puede desanimar. No, ahí está la palabra del Señor. Y es que ese es el problema. Si escogemos lo que leemos, ¿verdad? Que yo solo quiero leer algo que me haga pensar que yo soy exitoso. No, aquí dice que Dios está irado contra el pecador todos los días. Y dice que si no se arrepiente, él afilará su espada y que ya tiene el arco armado y lo ha preparado. Muchos preferirían que habláramos únicamente del amor y de la gracia de Dios, pero ni el amor ni la gracia tendrían sentido separados de la realidad de la ira de Dios. Romanos 5, del 8 al 9 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vean que ahí está, seremos salvos de la ira. En igual sentido, 1 Tesalonicenses 1:10 nos dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. ¿Usted no cree que el Señor lo salvó de la ira? ¿O usted no cree que a un pecador que el Señor no ha salvado, lo que le espera es la ira de él? Y lo que está haciendo es atesorando ira para el día en que el Señor lo vaya a aplicar su juicio. R.C. Sproul comentaba lo siguiente: la Biblia anuncia con total claridad que habrá un día de juicio en el que todos los seres humanos deberán rendir cuentas delante del tribunal de Dios.
Para muchos ese día del Señor será un día de oscuridad sin ninguna luz. Será el día en que Dios derrame su ira contra los malvados y los impenitentes. Será el holocausto final, la hora más oscura, la peor calamidad que haya ocurrido en la historia humana. Ser libre de la ira de Dios, que sin duda se derramará sobre el mundo, es la salvación suprema. Decir que Dios me libró de su ira, esa es la salvación. Eso es decir, el Señor me salvó. Me salvó de que su ira cayera sobre mí. ¿Y sobre quién cayó esa ira, mis hermanos? Sobre Cristo, en la cruz del Calvario. Esa es la copa que el Señor decía: Señor, y puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La ira del Padre cayó sobre él. Es la operación de rescate que Cristo como el Salvador realiza para su pueblo. Si algo merece el hombre, no es la oportunidad de ser salvo ni la misericordia de Dios, sino lo que merecemos es su ira. Eso es lo que merecemos. La ira de Dios está en perfecto acuerdo con su justicia. Pablo escribió en Romanos 2:5, leo la versión de la Biblia de las Américas: mas por causa de tu terquedad, o sea, por usted ser tan terco, es lo que le está diciendo Pablo, por esa razón de no querer venir a los pies del Señor, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del juicio justo de Dios, del justo juicio de Dios. La ira de Dios es la justa respuesta al pecado humano. Precisamente esa ira cayó sobre Cristo para satisfacer la justicia de Dios. Como vimos domingos atrás, el amor de Dios no puede ser injusto, puesto que sería una mancha en su santidad y justicia perfectas. Por eso Dios no podía perdonar al hombre así nomás, como así no es, ya, no le tomo en cuenta esas cosas. Ya que para que Dios pudiera perdonar, antes tenía que satisfacer su justicia. Es así como entendemos por qué es que solo en Cristo hay salvación. Solamente el que te entienda que la ira que cayó de Dios sobre él le es imputada al pecador, el que entienda eso, el que entienda que solo en él hay salvación, entonces ese va a ser salvo. De esta forma fue puesto como propiciación, como expiación. Esto es un sacrificio que hizo el Señor en lugar de nosotros. Entonces, una vez que la ira de Dios por el pecado es soportada, la paga del pecado es saldada. El amor y la misericordia de Dios hacia el pecador pueden tener lugar. ¿Por qué? Porque son justas. La justicia de Dios fue satisfecha a favor de su pueblo en la persona de Cristo, quien vivió una vida perfecta de obediencia al mandato divino y sufrió la medida completa del castigo que demandan la rectitud y la justicia de Dios. Esta es la razón por la que podemos declarar con confianza que Dios no nos ha tratado según nuestros pecados. No nos pagará conforme a nuestros pecados, porque Jesús ha recibido la paga por ellos al ser castigado en nuestro lugar. Esas son las cosas que tenemos que entender, mis hermanos. No es que la salvación es gratis, costó un muy alto precio. Nosotros no hemos pagado nada porque no podemos pagar nada. Es una deuda impagable. Pero que en nuestro corazón, en nuestra mente resuenen esas palabras de Pedro: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice Juan 3:36, con esto termino: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, es decir, quiere seguir en su vida de pecado, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a orar. Padre bendito, gracias. Gracias por este pasaje tan hermoso. Gracias porque podemos ver cómo estos hombres, estos apóstoles, Padre, no tuvieron temor de ser interrogados, de ser cuestionados respecto de con qué autoridad habían hecho el milagro de sanidad. Pero Padre, gracias porque tuvieron también la valentía de ir más allá y decirles que no era solo la cuestión de esa sanidad, que es un tema de salvación y que no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos que no sea el nombre de Jesucristo. Padre, trae salvación. Exhorta corazones esta tarde, Padre. Salva pecadores para tu gloria. Que puedan entender de que tienen que dejar ya de vivir esa vana manera de vivir. Que no hay virtud alguna de vivir una vida sin ti. Padre, que vivamos vidas únicamente para complacerte, para glorificarte y para honrarte.
para hacerte obediente, Señor, para estar escuchando tu palabra y obedecerla. Y Señor, ayúdanos a caminar este camino cristiano, yendo a Cristo, poniendo nuestra mirada únicamente en Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.